Hola amigos, muy buenas, estimados colegas, nuevamente aquí con otro video para nuestro canal. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema muy interesante también, que es muy aplicado, porque ya habíamos visto en un anterior video, justo el anterior a este, que por qué es relevante la utilización de los modelos de deterioro, ¿no? Los modelos de deterioro básicamente son expresiones matemáticas que permiten que uno pueda predecir o proyectar el comportamiento que va a tener una variable a partir del conocimiento de ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, en el anterior video hicimos un modelo de deterioro asociado a la rugosidad. Entonces, para ese modelo de deterioro habíamos considerado ciertas condicionantes, ¿no? Por ejemplo, la estructura del pavimento, habíamos considerado las cargas, o sea, la cantidad de ejes equivalentes que van a pasar por la vía, y en una serie de otros datos más, ¿no? Ahí los invito a poder mirar el otro video para que puedan tener el dato claro sobre la forma en que se encaró ese desarrollo de ese ejercicio. En este caso, y gracias a la sugerencia de Álvaro Salazar, vamos a desarrollar un proceso de calibración. El proceso de calibración es algo fundamental, porque cuando uno en general, cuando comienza el proyecto, comienzan los proyectos y él empieza a realizar mediciones a lo largo del proyecto, ¿no? O sea, aplicó el modelo, como lo vimos en el anterior video, aplica el modelo y en ese video perdón, en esa progresión predice un cierto comportamiento del pavimento. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando ya la ruta, el pavimento entra en funcionamiento, uno empieza como que a tomar datos reales. Y ahí, a partir de que ya tienes datos reales, puedes aplicar varios procedimientos de calibración, ¿ya? O sea, varias técnicas de recolección también para la toma de información para calibración de modelos. Sí es importante de que nosotros tengamos varios conceptos que son fundamentales para entender bien cómo se procede, ¿no? En este caso, el caso de aplicación que nosotros vamos a desarrollar es este, ¿no? Dice, un gerente financiero de una concesión necesita proyectar el flujo de caja para encarar el mantenimiento de la vía. Según lo que ellos habían proyectado, o sea, lo que se había predicho al inicio del proyecto, entre los años 8 y 9, más tirado hacia el 9, la concesión debería en la concesión debería realizarse una intervención, porque en este caso el umbral que se había definido era de 4.5, ¿ya? Normalmente a veces es un poco menos el umbral, pero en este caso el ejercicio estaba planteado como 4.5. ¿Ya? Y ellos están ya haciendo su proyección, actualmente se encuentran en el año 6, y necesitan proyectar si efectivamente se va a necesitar hacer la intervención en el año 9, por ejemplo, como estaba programado. Usted, o a todos nosotros que formamos parte de esta comunidad, como expertos en la ingeniería de pavimentos, le dice a ese gerente financiero de que para que la decisión sea lo más sustentada posible, va a proceder a realizar una calibración del modelo de progresión de la rugosidad. ¿Ya? Porque a partir de eso se va a poder saber si es que, por ejemplo, a lo mejor este proceso va a dilatarse o a lo mejor se va a poder eh, manejar de alguna otra manera, ¿no? Para no tener que llegar a hacer una intervención en el año 9 o si está programado confirmar de que en ese año se va a tener que hacer una intervención, ¿no? Para esto, sí me es importante pulir dos conceptos, ¿no? Lo que ya estábamos conversando hace unos minutos. Cuando nosotros desarrollamos o utilizamos un modelo, en este caso el modelo es el que está en rojo, ese modelo predice un comportamiento, pero cuando ya entramos a la toma de datos, que son los datos reales, ya los datos con los cuales nosotros vamos a trabajar, probablemente ese modelo no esté comportándose de la misma manera que uno esperaría. Entonces se hace necesario hacer el proceso de calibración para que el modelo pueda ajustarse a los datos reales, ¿no? Y para eso se utilizan los famosos factores de calibración. Esos factores de calibración normalmente cuando estamos hablando, por ejemplo, de HDM4
o cuando estamos trabajando con algunos modelos, se utilizan los factores K. Hay unos factores K que son los que nosotros nos van a permitir calibrar el modelo. ¿Pero qué son esos factores K? Esos factores K están dados a partir de estas tres posibles situaciones. Cuando nosotros tenemos un modelo y lo observado, aquí tenemos lo observado versus lo modelado, si el comportamiento de este está rotado, hay que aplicar un factor de corrección de rotación. Si cuando vemos entre lo modelado y lo observado hay un desfase respecto a la proyección que sería el ajuste perfecto, que es esta línea de 45, hay un desfase, significa de que hay que hacer un proceso de traslación. Y obviamente podría darse la combinación de ambas situaciones, ¿no? Un proceso de traslación con un proceso de rotación. ¿Cómo se hace el proceso de rotación? Básicamente es una relación entre la medida observada versus la medida prevista, ¿ya? Ahí con eso uno puede ir sacando cuánto es el factor de rotación. Y también en el caso de traslación, entre la medida observada menos la medida prevista. Ahora, para hacer un ajuste mucho más detallado y más correcto, hay que aplicar lo que es una estrategia de mínimos cuadrados, para ajustarse lo más posible para ajustar lo más posible el factor de calibración, ¿no? En este caso, vamos a irnos al ejercicio. Vamos a irnos al ejercicio. Y el ejercicio, estamos aquí en este Excel. Y aquí estamos. Entonces, esta parte la desarrollamos en el anterior video. Los invito a mirarlo para que puedan entender cómo hicimos para desarrollar y para hacer la predicción del comportamiento del pavimento a partir de los datos que nos entregaron en su momento, ¿no? Estos son todos los datos. Teníamos una estimación de 1,5 millones de ejes equivalentes anuales y a partir de eso nosotros habíamos hecho una predicción del comportamiento del IRI para todo este periodo, que era un periodo de 20 años. Como ya habíamos indicado, teníamos un IRI máximo permitido, que en este caso era de 4,5, que era el umbral que se nos permitía, y con eso habíamos hecho nuestra proyección de cuándo tendría que intervenir. En el caso de este caso de aplicación, lo que ellos indican es que ya tienen 6 años de vida, o sea, ya la concesión tiene 6 años, pero ellos habían comenzado con un IRI de 2,8, entonces prácticamente siguieron las mediciones y se empezaron a dar cuenta de que, el IRI medido, empezaron a tener que la proyección versus lo realmente medido empezaba a tener un desfase. Y eso es lo que se puede ver aquí, ¿no? El mismo gráfico que tenemos en la ilustración del ejercicio. Aquí están los datos de lo predicho, este es el umbral y corresponde a los datos medidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo tengo estos datos y yo quiero tener un IRI calibrado, tengo que aplicar en este caso un factor de corrección, pero de rotación. ¿Por qué no utilizo el factor de corrección de traslación? Porque de acuerdo a la información que nos dieron, partimos de un dato. O sea, este dato se mantiene fijo para este modelo. Por ejemplo, para el caso de los modelos de agrietamiento, para el caso de modelos de abollamiento, hay otras consideraciones que se tienen que seguir. Pero en este caso de aplicación, nosotros vamos a partir de un dato, que es el de 2,8, que fue el dato de inicio, y vamos a ir aplicando un factor de corrección, un factor de calibración para poder ajustarnos a un IRI calibrado. Entonces, lo que voy a hacer, aquí están los datos medidos, lo que voy a hacer es, y ahí estoy con mi modelo, se corresponde al IRI calibrado, el modelo de progresión del IRI calibrado. ¿Por qué?
Porque ahorita si yo estoy utilizando un factor de calibración de igual a 1, los datos prácticamente son idénticos a los que teníamos inicialmente. Ahora, si yo me voy aquí, voy a alejarme un poquito, para que se pueda ver mejor. Este proceso usualmente no es de la forma como la voy a hacer, se utiliza una estrategia de minimización del error, ¿ya? Pero para los fines del video podemos comenzar a iterar, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo ahí y yo me empiezo a dar cuenta de que necesito hacer de que mi modelo de calibración pueda bajar, si yo le pongo 1.05, por ejemplo, el factor de calibración, lo que va haciendo es que en realidad me lo está subiendo. Entonces, ya me doy cuenta de que no va por 1.05. Si yo le pongo, perdón, 0.8, ahí me está dando un modelo de calibración, pero que no es tan realista, ¿no? Está ajustándose al, aquí hay algo que no está funcionando bien, ¿no? Pero si yo le pongo 0.85, ahí me ha mejorado mi proyección. Entonces, para tener el dato exacto, podría utilizar la técnica de minimización del error, ¿ya? Pero en este caso, como digo, para el video vamos a utilizar solamente una estimación. Entonces, con 0.85, yo veo de que en el modelo de progresión sí se está ajustando de mejor manera. ¿Qué es la conclusión que yo podría sacar aquí y qué le podría decir a mi gerente financiero? Mira, a partir de los datos que estamos obteniendo, ¿sí? Que quizás podría ajustar un poquito más, 0.87, ahí se ajusta mejor. A partir de los datos que estamos obteniendo, ya no sería necesario realizar una intervención en el año 9, sino se estaría moviendo esa intervención, se estaría haciendo una intervención ahora en el año 11. ¿Qué significa eso? De que para el gerente financiero va a estar muy contento porque significa que va a tener un par de años más de lo que había previsto, ¿sí? Para poder obtener los fondos necesarios para la ejecución de esa intervención. Ahí podrían haber otras alternativas, ¿no? No necesariamente uno tendría que haber esperado hasta llegar al umbral, sino podría haber intervenido un poco más aquí, colocar alguna intervención como la que ya habíamos visto en su momento, como para que ya el valor del IRI esté siempre por debajo del umbral, ¿ya? Pero el objetivo del ejercicio es poder mostrar cómo se hace un proceso de calibración. Aquí estoy mostrando un poco la formulación, donde, por ejemplo, aquí está, aplica el factor de calibración, en este caso está multiplicando el modelo, ¿ya? ¿Por qué está multiplicando? Porque en este caso estamos haciendo una corrección basada en rotación. Entonces, al multiplicarlo, lo que va haciendo es moviendo la pendiente, ¿ya? Entonces, ahí está el uso de estas estrategias de calibración, ¿ya? Vuelvo a la presentación y con eso habríamos finalizado nuestro caso de aplicación. Como siempre, invitarlos a todos ustedes a que se suscriban. Este es un canal de YouTube que lo que hace es, estamos tratando de hacerlo muy práctico para que puedan ser aplicable, pero también nosotros necesitamos de su apoyo, ¿no? Necesitamos para que podamos seguir desarrollando videos, para que podamos rentabilizar la ejecución de esta iniciativa, necesitamos de su apoyo. Entonces ahí tienen el PayPal para que ustedes puedan, en función del uso que le van a dar y del valor que le puedan dar a la información que van a recibir, puedan hacer los donativos que puedan, que ustedes vean. Así que no se olviden nuevamente de suscribirse al canal, de activar las notificaciones y de ver los videos hasta el final. Muchísimas gracias.